Muy buenas tardes, amable teleaudiencia del Canal 2. Les saludamos una vez en el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, una iniciativa de diferentes organizaciones ambientalistas que convergen en el Círculo de Pensamiento Ambiental. En esta ocasión, como en casi todas, nos acompaña David Gómez Flores, director de la Fundación Nueva Luz, a quien damos la bienvenida en esta oportunidad, hoy en el llamado Día de los Inocentes. Bueno, en este Día de los Inocentes, pasado por lluvia, una fuerte lluvia está azotando la ciudad de Cali y especialmente el sur, acá en el Valle del Cauca. Sí, hoy el Día de los Inocentes es un día que todo el mundo hace bromas, pero con esta pandemia difícilmente vamos a tener bromas el día de hoy debido precisamente a todo lo que está pasando, no solamente con las caravanas por los hinchas de la América que salieron eufóricos anoche a celebrar hasta altas horas de la madrugada, sino porque estas fiestas decembrinas, pues por mucho que se diga que no se reúnen las familias numerosas se reúnen, lo importante allí es analizar qué va a pasar el próximo año. Y aquí nos acompaña pues el biogato, el gato que cada 8 días nos acompaña en el set. Bueno, pues muchas cosas para hablar en el día de hoy. Tenemos una nefasta noticia del asesinato de Alonso Villegas, conocido en la época de subversión como Rommel. Fue militante de las guerrillas del M-19, después estuvo en la FARC, se había reincorporado, había hecho parte del proceso de paz iniciado por el gobierno anterior y parece ser que, según las imágenes que pudimos llegar a observar, Alonso Villegas fue vilmente masacrado, fue torturado, es decir, que fue un hecho lleno de venganza, llena de odio, lo cual pues nos pone en un llamado de atención muy fuerte al gobierno nacional, toda vez que ya van 280, David, de los reincorporados, de los reinsertados a la vida civil, lo cual es pues una afrenta al derecho constitucional a la paz, y desde aquí hacemos un fuerte llamado al gobierno nacional para que se tomen medidas ciertas, medidas contundentes, para que el presidente condene de una vez por todas estos crímenes, para que la acción del Estado vaya encaminada a que cese esta persecución que tiene una larga historia fallida por lo demás en nuestro país, David. Por respeto a los televidentes del Canal 2 y el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, no se pasan las imágenes del señor Rommel, cómo quedó, pero es prácticamente muy triste ese mensaje que mandan estas fuerzas oscuras eh, con el objetivo pues de seguir haciendo trizas el acuerdo de paz con las FARC. Es mejor la paz que la guerra, pero para unos es mejor la guerra que la paz. Entonces por ese motivo no pasamos esas imágenes porque son muy crudas y además si hacemos eso lo que hacemos es tratar de publicar más y multiplicar una noticia que los que hicieron ese daño quieren que se dé en el país, para que a los líderes sociales, a las personas que piensan diferente, pues les dé miedo. Como decías tú, Armando, decirle al presidente al menos, aunque ya sabemos que no lo va a hacer, pues hombre, que al menos salga y diga y condene ese atroz crimen, porque este ya es la copa que rebosó el vaso. Sí, lamentable realmente el solo hecho del asesinato de un hombre que acoge el diálogo, un hombre que renuncia a su vida, como otros tantos hombres y mujeres que decidieron escoger el camino de las armas y que después se han reinsertado, se han reincorporado a la vida civil. Esto pues significa, dijéramos, una enorme amenaza a este proceso de paz necesario para el país. Comentábamos con David
la fortaleza, el valor civil, el coraje de estos hombres y mujeres que, no obstante el incremento de muertes que se suma día a día, siguen ahí fieles a la palabra empeñada, a los compromisos adquiridos, contribuyendo con su propia existencia al proceso de paz, David. Irónico porque este señor Carmelo o Rommel pues fue disidente del M-19 en los procesos cuando el M-19 por allá en el 90 cerraron pues la negociación con el gobierno colombiano. Este señor no estuvo de acuerdo y creó un grupo alterno que Una se llamó disidencia que bate Mancañón. Bate Mancayón, y siguieron en la lucha hasta que se fusionaron con las FARC, y ya a lo último, pues con 55 años, entendió que era mejor los diálogos, que era mejor vivir en la vida civil, haciendo un trabajo más desde lo político, más desde lo social, más desde lo comunitario, y eso es lo que estaba haciendo este señor Rommel, y el pago por eso fue esa muerte tan cruda, tan miserable, porque realmente el mensaje es un mensaje muy fuerte para el país, y esperemos que esto se recomponga este próximo año 2021, porque si ya van 280 líderes sociales asesinados, esperemos que el 2021 no se vaya a repetir esta situación, porque de todas maneras el gobierno está diciendo hacia afuera que está apoyando los diálogos, que está trabajando con los reinsertados, y resulta que cuando salen los medios de comunicación a decir que eso no es tan cierto, el gobierno dice que son mentirosos. Pero realmente lo que se pretende acá en Colombia es que se pueda, no solamente con las FARC, los que hicieron el diálogo, los que se reinsertaron, sino con los que quedan y con los otros grupos insurgentes, para ver si de pronto encontramos esta anhelada paz. Pero esta anhelada paz tiene que ser con justicia social, y entramos a un tema que es muy escabroso, porque van a seguir entonces saliendo grupos insurgentes, gente rebelde. ¿Cómo es que a los trabajadores que ganan el salario mínimo les aumentan un tricito? Pero ya fue definido el decreto. Definido, sí, ahí está 34.000 y pico de pesos le subieron, mientras a los congresistas le suben 1,5 millones. 1.700.000 pesos. Es increíble, porque casi es el doble de lo que gana en un mes un asalariado. Es una cosa increíble. ¿Qué opinas sobre esa burla que siempre están haciendo cada año con el salario mínimo? Bueno, hay que anotar, David, que desde los gobiernos, los dos gobiernos, el primero de Álvaro Uribe en el 2002, si mal no estoy, Sí. Es cuando ha habido el más bajo incremento al salario mínimo. Es decir, desde este momento ha perdido poder adquisitivo el salario mínimo de los trabajadores colombianos, y esto se repite ahora por parte de Duque. Tenemos que decir que además lo advirtieron, ¿no? Advirtieron que iban a favorecer a los poderosos, aunque en campaña Iván Duque dijo que iba a congelar el salario de los congresistas. Eso es para que no dejemos nosotros de perder el horizonte y no sigamos tragando cuento. Estos políticos son unos mentirosos profesionales y nosotros unos perfectos incrédulos. Y la trampa está en ingenuos, mejor. Sí, ingenuos, porque el partido del gobierno ahora está saliendo a rasgarse las vestiduras a decir que no, que ese dinero más bien se lo entregan ellos en donación a no sé qué, será la fundación de ellos mismos, porque hay unos senadores, representantes de la Cámara, que han hecho un movimiento, incluyendo la esposa de la actual alcaldesa de Bogotá, que ha liderado ese proceso para que se le baje, se le reduzca el sueldo a los padres de la patria, y estos siempre han torpedeado, no han querido, y ahora sí están diciendo pues que van a donar lo que les aumentaron. Nosotros no somos tan estúpidos los colombianos, ignorantes de muchas cosas como esas que ustedes plantean en términos políticos, pero tarados sí no somos. Bueno, vamos a ver si Jonier nos colabora con aquí en este Canal 2, en esta casa periodística que nos recibe con tanto cariño. Aquí nos quedamos sorprendidos porque todos aquí hacen absolutamente las labores. Nuestra querida amiga
es capaz, mejor dicho, de apagar y prender el canal, transmitir en simultánea a Nueva York, mientras Jonier está atendiendo otras ocupaciones, cosa que agradecemos enormemente. Es un equipo técnico muy fraterno que hace posible que esta transmisión llegue hasta vuestros televisores. Doctor Parado, y murió Manzanero, ¿no? Murió Manzanero, se había dicho que la noticia era falsa, pero después las redes sociales confirmaron que es cierto. Un poeta de la canción, ¿no? Un gran cantor mexicano, para más señas, ¿no? Sí, muy querido en México y en toda Latinoamérica. Bueno, vamos nosotros a abordar un tema sobre una preocupación enorme, y es el tema de la manipulación. Nosotros venimos sosteniendo que el tema del COVID y fundamentalmente de la vacuna contra el COVID es un gran esquema de manipulación mundial, donde solamente van, David, en un mundo de 7.500 millones de habitantes, solamente van 1.7 millones de muertos. Esta es una cifra que traigo a colación porque a través de ese pánico de la realidad, de la existencia del COVID, pues ciertamente hay una manipulación, y por eso queremos traer a Noam Chomsky, un gran lingüista norteamericano, un hombre ya de 92 años, reconocido en todo el mundo, en Occidente y en Oriente, un valiente norteamericano, un hombre de izquierda, quien nos trae a colación 20 citas o 20 frases que se toman de este gran pensador y sobre el cual queremos desarrollar el programa. Tiempos. Nacido en 1928, creció envuelto por las conversaciones políticas de sus padres, judíos provenientes de Ucrania y votantes de la izquierda central. Sin embargo, Chomsky se sintió atraído desde una edad temprana por posiciones de izquierda más alejadas del centro, como el anarquismo. Conocido activista en contra de todo tipo de guerras, Chomsky es también lingüista, filósofo, científico, historiador y crítico social. Es por ello que las frases que siguen a continuación nos enfrentan al espejo de la sociedad y de la vida. ¿Te las vas a perder? 20 frases de Noam Chomsky, el pensador contemporáneo más transversal. 1. Ya no se puede controlar a la gente por la fuerza y, por tanto, para que no perciba que está viviendo en condiciones de alienación, opresión, subordinación, etc., es necesario modificar su conciencia. 2. El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico, como el mundo en que vivimos. 3. La tradición intelectual es de servilismo hacia el poder, y si yo no la traicionara, me avergonzaría de mí mismo. 4. El descubrimiento es la capacidad de ser sorprendido por las cosas simples. 5. ¿Quiénes son los guardianes de la historia? Los historiadores, naturalmente. Las clases educadas en general. Parte de su trabajo es la de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del poder presente. 6. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. 7. El cuadro del mundo que se le presenta a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras. 8. El verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires. 9. La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado, y negarse a dar esas oportunidades es criminal. 10. La gente paga por su propia subordinación. 11. El optimismo es una estrategia para hacer un futuro mejor, porque a menos que usted crea que el futuro puede ser mejor, es poco probable que se dé un paso adelante y asumir la responsabilidad de lo que tenemos ahora. 12. La pasividad puede ser el recurso más fácil, pero no es el más honorable. 13. La idea básica que atraviesa la historia moderna y el liberalismo moderno es que el público debe ser marginado. El público en general es visto no más que como excluidos ignorantes que interfieren, como ganado desorientado. 14. Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. 15. Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada. 16. Mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. 17. No deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas.
18. Es antiliberal y amoral el formar a los niños para que trabajen sin apelar a la libertad ni a la inteligencia, sino en nombre del salario. 19. Es importante tener en cuenta que las campañas políticas son diseñadas por las mismas personas que venden pasta de dientes y coches. 20. El sistema social está adquiriendo una forma en la que descubrir lo que quieres hacer es cada vez menos una opción, porque su vida es demasiado estructurada, organizada, controlada y disciplinada. Las frases de Noam Chomsky son una buena manera de ver lo que somos como sociedad y plantearnos si el sistema en el que vivimos es el mejor. Sus temas amplísimos, además dan para horas y horas de reflexión. Por eso te animamos a que nos dejes un comentario con tus impresiones. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para descubrir muchas otras frases tan interesantes como estas. Bueno, aquí podemos observar, David y amable teleaudiencia, cómo Noam Chomsky ha venido trabajando desde su formación como lingüista de cuáles son los clics que utiliza el establecimiento, esa institucionalidad, ese estado permanente, no el establecimiento en sí, no la institución, sino el establishment que llaman, que es todo ese aparataje que hay detrás de las instituciones y que logra perpetuar el poder en unos pocos clanes. Y entonces Noam Chomsky nos explica aquí claramente, a través de estas frases que se han seleccionado, cómo es la capacidad de manipulación de los medios de comunicación, cómo es el fenómeno de generar temor, de generar incertidumbre, no esa incertidumbre de la búsqueda de la verdad, David, sino la otra incertidumbre. Y esto nos trae, dijéramos a colación, hombres importantes. Usted va a referirse ahora a uno de ellos que, dijéramos, se anticipó. Y quiero decirle que ese hombre que usted va a hablar se llamaba La Constitución Ecológica, el libro verde se llamaba el libro de Gaddafi, uno de los hombres más importantes de Libia. El coronel Gaddafi, que era presidente de Libia y que los gringos siempre dijeron que era el dictador, un dictador que el terreno de Libia totalmente estéril lo puso a producir, no tenían agua, convirtió el agua del mar a agua potable, o sea, la educación, no habían analfabetas y el sueldo mínimo allá era como 5 veces más el de nosotros y por ahí pasaba. Y este señor en una intervención en la ONU planteó precisamente este problema, lo que dice Chomsky. Y es que los capitales, los que manejan el mundo, las farmacéuticas y demás conglomerados que les interesa hacer dinero a nombre de las miserias de la comunidad, pues él estaba diciendo ahí que iban a incubar, que iban a crear bacterias, que ellos ya tenían inclusive, la creaban y tenían ya la contra la vacuna para después salir a vender. Y eso es lo que está pasando en este momento, lo que dijo Gaddafi en la ONU, precisamente por eso es una de las razones por la cual lo asesinaron. Entonces es muy de actualidad lo que el coronel Gaddafi, que fue asesinado por el ejército norteamericano, prácticamente es una realidad ahora. Y hay discusiones, hay gente, médicos que defienden las vacunas, otros que no, hablan de la parte científica, y aquí nos enredamos. Hay un personaje aquí en la ciudad que habla demasiado, defiende que le robaron las elecciones a Trump, y fuera de eso ahorita está hablando de una cantidad de cosas contra la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que todos son unas mafias, pero de algunas de esas organizaciones, algunos hombres terminan siendo hombres reales con la sociedad, amables con la sociedad, y defienden la vida. Las organizaciones, pues al fin y al cabo están ahí, las instituciones se quedan, pero hay hombres que mucho enorgullecen estas instituciones porque defienden la vida. Y hay unos que, por ejemplo, el señor de la OEA, ni para qué lo nombremos, que se prestó para el ataque a Venezuela, a Bolivia, sabiendo esa farsa a Bolivia. Esta clase de personajes los vamos a tener por todos los lados, pero entrando pues en el tema bien de la pandemia, que es la que nos asusta, la pregunta para ti, Armando, es la siguiente: ¿realmente tú crees que esa pandemia fue producida químicamente o es una cosa natural? Bueno, mira, yo creo realmente que eso fue, dijéramos, hace parte de lo que se llama las guerras bacteriológicas o las guerras biológicas. Y tuve la oportunidad
de leer un artículo, una grabación que circuló por YouTube de la famosa diputada italiana, una de las rebeldes diputadas italianas, Sara Cunial, donde se despacha en mayo de este año contra el establecimiento, contra Bill Gates, y dijéramos que esto había sido preparado con antelación. Pues bueno, aquí tenemos que hablar sobre lo siguiente, mire. Hay un centro, mi querido David, que se llama el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. Este es un centro que ha sido establecido en Estados Unidos en 1998, es un organismo asesor de la Organización Mundial de la Salud, y entonces ellos salen aparentemente a desmentir a esta diputada, a esta valerosa y bella diputada, una mujer muy hermosa, muy inteligente particularmente, y entonces ellos hacen esta aclaración. Dicen que el evento al que ella se refiere no se hizo en el 2018, en el evento que se llama el evento 201. Y dice, el Centro para la Seguridad de la Salud ha recibido preguntas sobre si ese ejercicio pandémico predijo el brote actual del nuevo coronavirus en China. Para ser claros, el Centro para la Seguridad de la Salud y sus socios no hicieron una predicción durante nuestro ejercicio de mesa. Para el escenario modelamos una pandemia de coronavirus ficticia, están hablando ellos, pero declaramos explícitamente que no era una predicción. En el comunicado emitido por el Centro Johns Hopkins, quien organizó el evento, junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Es decir, que aquí hay una confesión de parte. Nosotros aquí no estamos especulando, ni estamos retomando pues lo que dicen algunos profesionales de la salud, que estamos nosotros aquí haciendo especulaciones. Por supuesto que aquí hay toda una maquinación, hay todo un montaje para someter al mundo fundamentalmente en el tema de la vacuna. Pero si quisieron entonces hacerle daño a China, si ellos pusieron el virus en Wuhan, es que se llama la ciudad donde inició esta pandemia, eso es lo que dicen los especialistas, pues hoy se muestran en televisión a los habitantes de esa población china sin tapaboca, en fiestas y en aglomeraciones. Prácticamente ya no tienen el virus allá. Correcto, sí. Dijéramos, lo que pasa es que en la confrontación se dice incluso que fue una estrategia norteamericana que se hizo, pues, dijéramos, a control remoto. Le salió el tiro por la culata, entonces. Le salió el tiro por la culata, claro. Porque de todos modos el fortalecimiento de la economía china es evidente. Es decir, ya hay pasos de animal gigante contra la estabilidad financiera de los Estados Unidos. Y esto es importante, no es que nosotros seamos pro-chinos ni seamos en contra de los norteamericanos, sino que creemos que es necesario que haya pesos y contrapesos, mi querido David. Es interesante, cuando estaba la Guerra Fría con los rusos, pues no se abusaba demasiado del poder. Y ahora los gringos están usando el poder, pero ese contrapeso de los chinos pues nos va a llevar precisamente a una situación compleja. Ya sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos, ya sabemos ese tipo que es cerrado mentalmente y que lo que le interesa es el dinero, señor Trump, pues obviamente se sigue aferrando al poder, y el 20 de enero dice que va a hacer una posesión simbólica él también para quedarse en el poder. Eso estábamos acostumbrados en nuestros países, que eso pasara, todas esas payasadas, pero los gringos tenían una altura, entre comillas, una hipocresía, que la gente pues está creyendo en que ellos siempre están diciendo la verdad, y resulta que nuestro señor Trump se desnudó de eso y ahora es todo lo contrario. Es una sarta de mentiras a toda hora que están planteando los políticos norteamericanos encabezados por Trump. Esperemos que esta situación mejore, aunque va a ser la misma línea norteamericana para nuestros países. Para Colombia, quién sabe cómo nos va a quedar ahí con esa división desde el presidente de la República y su gobierno y el partido de gobierno que estuvo haciéndole pues campaña descaradamente al señor Trump en la Florida, en Miami, donde hay muchos colombianos que votaron realmente por él. Es increíble, pero estas cosas tienen una relación directa, lo de la pandemia, y por eso traigo a colación lo de los chinos. O sea, es increíble que ellos no se murieron tantos, tomaron las medidas de seguridad
y aplacaron la pandemia, la disminuyeron a tal grado que hoy no se está hablando de la pandemia en China. Estamos de acuerdo. Bueno, y entonces en esto de criticar, amables televidentes, pues nosotros traemos a colación varios pensadores. Primero, traemos a colación a Karl Popper, que en 1990, ya hace 30 años, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: el principio ético que nos guíe deberá ser nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y la noción de una vía para llegar a la verdad y un acercamiento a ella. Sobre todo, deberíamos entender que nunca podremos estar seguros de haber llegado a la verdad, David, que tenemos que seguir haciendo críticas, autocríticas de lo que creemos haber encontrado y por consiguiente tenemos que seguir poniéndolo a prueba con espíritu crítico, que tenemos que esforzarnos mucho en la crítica y que nunca deberíamos llegar a ser complacientes y dogmáticos. Y también debemos vigilar constantemente nuestra integridad intelectual, que junto con el conocimiento de nuestra falibilidad nos llevará a una actitud de autocrítica y de tolerancia. Y lo digo, David, porque se ha generado, dijéramos, una discusión como en los tiempos del oscurantismo, como en los tiempos de la Santa Inquisición, en donde no es posible que se cuestione. Yo pues no voy a hacer aquí una apología a algunos personas de estos grupos de chats que son, dijéramos, con una crítica acérrima, descarnados, pero nosotros no podemos hacer apología a la censura que se hace a estos personajes, porque estos personajes tienen su forma de ser, y porque si nosotros permitimos que no se cuestione al otro, que es desaforado, que dejamos que se exprese, si no permitimos esa libertad de expresión, sino que nos vamos lance en ristre, entonces ahí viene el famoso poema de ese pastor luterano atribuido erradamente a Bertolt Brecht, que dice: primero vinieron por los comunistas, como yo no era comunista, pues no pasó nada, no me importó. Después vinieron por los católicos, bueno, y entonces ahora vienen por mí y ya no hay quien me defienda. Es decir, nosotros tenemos que permitir la crítica. Sí, pero doctor Parado, está bien, pero una crítica respetuosa, pero cuando tú comienzas a no validar el pensamiento del otro así esté errado, sino que comienzas a meterte en cosas como por ejemplo que tú no estás enterado de eso, que eres bruto, que eres ignorante y todas esas cosas, eso causa también roncha y los demás que están en los grupos también se molestan por esa situación. No es tan fácil porque por ejemplo en el caso de los médicos que están hablando de que la vacuna es un método eficaz históricamente, cuando realmente nos dice lo contrario, las vacunas no son realmente tan efectivas. O hablamos del caso Patarroyo aquí, que está tan cercano, las inversiones que se hicieron para lo de la malaria, y eso todavía... No, y además yo digo una cosa, si a Patarroyo lo hubiera patrocinado una gran transnacional, pues la vacuna ya sería un hecho. Seguro que sí. Y por ejemplo, en el caso individual, eso lo conocemos personalmente, que tú no estés de acuerdo con las vacunas porque tu hija menor no ha sido vacunada para nada y ahí está vivita y coleando y con mucha energía. Entonces, esa discusión de las vacunas es muy tenaz porque ahora los países están comprando y comprando y también a veces van a salir en algún momento, por ejemplo, la vacuna, la primera vacuna que comenzó a aplicarse, que tiene muchos problemas y sobre todo que esa vacuna tiene que tener como 80 grados bajo cero para poderla conservar, y entonces hay países como el de nosotros que no tienen esa infraestructura y ya las están comprando de ese laboratorio. Entonces vemos que eso también es un negociado, como lo decía Gaddafi, es que nos crean el virus y también nos tienen el antídoto para el virus, porque es una cuestión, una guerra económica. Si fuera una guerra para acabar, para disminuir la población realmente, pues lo que hacían es tirar una bomba y matarnos a unos cuantos millones de ciudadanos. Pero aquí nos matan lentamente, pero a través de eso, con esos muertos gana mucho dinero. Y no qué decir del que se muere ahora en cualquier hospital en Latinoamérica. Hablamos de Latinoamérica para no hablar de otras partes, ni para hablar de África ni de Asia,
y en el caso colombiano, que mucha gente le hacen pasar como si hubiera muerto por COVID-19, ¿cierto? Para quedarse con como 20 millones de pesos que les da el gobierno de subsidio. Entonces, todo eso se vuelve un negocio y el otro no le importa, hasta que esos mismos van cayendo y van muriendo debido precisamente a ese invento, como lo que está pasando con esta pandemia. Bueno, mire, y en esa tónica dijéramos, de mirar de una forma crítica, no es que nosotros todo lo veamos malo, no. Mire, vamos a citar a Gastón Bachelard, un famoso filósofo francés, que dice esto: exponer una teoría como perfecta y única porque es dada por un experto limita el pensamiento. Se pueden construir estructuras mentales imposibles de romper, de modo que cuando se plantea la teoría de otro autor no es aceptada. Idealizar una teoría o crear falsas expectativas puede rayar en la perfección y puede crear obstáculos al adquirir otros conocimientos. Bachelard dice pues entonces que todas las dificultades se resuelven ante una visión general del mundo. Este obstáculo se presenta cuando se sobrevaloriza un tema. Semejantes arranques de admiración de ser eficaces no harían sino preparar valorizaciones nocivas. Y es lo que viene a propósito de las vacunas, ¿no? Entonces ya está el escenario. Es que mire, ciertamente está el escenario. Y yo vuelvo y tomo a colación esto. En el mundo en el que actualmente viajamos 7.500 millones. Usted sabe de 7.500 millones, ¿cuánto es el 1%? 7.500 millones. El 1% de 7.500 son 75 millones. El 0.1% son 7.5 millones y en el mundo hoy en día vamos en 1.7 millones de muertos. Cifras actualizadas a ayer domingo 27 de diciembre. Pero claro, de todos modos, esto es un contagio que ha arrasado con muertes. Nosotros no vamos a decir que unos poquitos muertos, no. Hay enfermedades, David, ¿cierto?, que están generando muchas más muertes. El hambre. Estábamos de acuerdo, el hambre. Que el hambre es una muestra de que la salud ha fracasado. Es decir, yo con todo respeto le digo a los médicos, sobre todo a esos médicos que han estado en la cosa pública, que es un fracaso. La pobreza en el mundo es un fracaso de la comunidad científica. Eso es indiscutible, es decir, es una evidencia. Yo no digo que es que sea indiscutible pues en términos absolutos, pero una evidencia de la crisis de una comunidad científica, de una élite excluyente, ¿no? Es una élite que trabaja para unos grandes corporaciones que son dueñas de las grandes farmacéuticas, que ahora crearon todo el escenario y entonces ahora viene el otro negocio. El negocio no solamente es el de la venta. Una venta donde las farmacéuticas, esas casas farmacéuticas están exoneradas de responsabilidad, David. Terrible. Sí, eso es muy triste porque eso significa que ellos están poniendo en duda su misma vacuna. Porque si dicen que no responden, entonces, ¿por qué la venden tan cara? ¿Y por qué entonces comenzamos a plantear la necesidad de comprar otras vacunas? Es que, por ejemplo, la vacuna rusa, ¿cierto? Y los mismos chinos, que la quieren poner al servicio de la sociedad, de la comunidad, pero estos grandes monopolios la quieren seguir vendiendo como la están vendiendo. Es una cosa muy triste, pero hay una cosa interesante de poner en perspectiva, y es que mucha gente dice que la pandemia no existe. Obviamente tiene su derecho a decir eso. Hay gente que dice que existe. Pero tanto los que dicen que existe y los que dicen que no existe, los vemos con tapabocas. Si yo digo que no existe, entonces yo ando sin tapaboca, porque creo que no existe. Pero entonces, ¿por qué digo que no existe y me pongo el tapaboca? Porque tengo el miedo que sí puede existir. Lo que tenemos que hacer es una responsabilidad individual. Sabemos que está allí. ¿Quién la creó? Bueno, vaya y venga, pero está en el aire, que es un porcentaje mínimo, listo. Pero mire lo que pasó. Mire lo que pasó ayer con el triunfo del América. Todo el mundo salió aquí en Cali y en el resto del país, pero sobre todo aquí en Cali, grandes masas, grandes multitudes de personas salieron en caravana y salen pues desde los escritorios más de uno a decir que el alcalde es un irresponsable. Yo aquí no voy a defender al alcalde, pero
¿Qué hubiera pasado si el alcalde hubiera puesto toque de queda a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, en medio del partido, y que esa gente desenfrenadamente, los hinchas del América, salieran pues desbordados a enfrentarse a la fuerza pública? Es que no es fácil también de un funcionario, de un gobernante, tomar esas decisiones. No lo quiero defender, ni tampoco quiero defender lo de la Feria Virtual, que lo podemos tocar estos 4 o 5 minutos que rapidito, aunque el tema era la pandemia, de todas maneras tiene una relación directa. Pero bueno, pero mira, hay un meme muy importante, ¿no? Un país que grita más fuerte un gol que una injusticia es un país que está sumergido en la ignorancia. Pero no solamente con el América, con la Selección Colombia también. Claro, ¿no? Las, con todo, las claro. banderas de Colombia, el día que juega la Selección Colombia, hay miles de banderas izadas en las casas, pero cuando hay un día de la muerte batalla de de este Boyacá, hombre, la muerte de este hombre, o la muerte de este hombre, no va a salir ninguna bandera no tampoco. pasa nada, no es un titular de ningún diario importante. Pero eso es una costumbre que hemos tenido, eso es cultural en el país. Desde épocas remotas nos importa la muerte de los demás. Solamente nos importa la muerte cuando es muy cercano a uno, cuando es la familia de uno. Pero si el vecino se murió, pues hasta luego. Mire, nosotros no estamos en contra de la feria. Bienvenida a la feria, nosotros hemos disfrutado de la feria, incluso cuando nos hemos opuesto al salsódromo y no lo hemos podido detener. En la autopista. En la autopista, ahí hemos estado caminando y participamos, mi hijo va a participar de eventos, bueno, todas estas cosas que ocurren. Pero lo que queremos decir es que la vergüenza que ha pasado el señor director de Corfecali, Alexander, ¿usted recuerda cómo se llama? No, le dice Pueblito. Pueblito, famoso Pueblito. Lo cogió Julio Sánchez y le demostró que van a pagar $150,000 por unos videos. Eso es una vergüenza. O sea que tenemos que estar con los ojos abiertos para que esa platica no se la roben. Y eso, virtualmente hablando, es una estafa de frente a la ciudadanía. Bueno, pero hablando de la muchedumbre, de todas maneras, también el alumbrado móvil creó también una cantidad de gente pasando para ver el alumbrado. Coincide con el incremento de que los niños empezaron a enfermarse, ¿no? Obviamente. Que no estaban llegando a los centros Obviamente. hospitalarios. Lo de anoche, ¿cómo lo analizás ese desborde, la alegría de la gente, la felicidad, eso es fenómeno? ¿Por qué se da entonces? Entonces, es una cosa muy tenaz, es lo cultural. Arriesgar la vida por una estrella. Cultural, que tiene una fuerza muy, muy, muy fuerte, es un tema de dominación. Bueno, y aquí, en esta época decembrina en el que todo transcurre tan rápidamente, nos despedimos de ustedes y queremos desearles, por supuesto, un próspero año nuevo. Podemos tener la esperanza de superar todas estas adversidades. Esperemos que podamos superar, que nuestro sistema inmunológico salga avante para que podamos enfrentar el COVID. Es muy importante el estado anímico, muy importante la fe, la esperanza para seguir avantes con alegría y con emoción. Usemos tapaboca. Usemos tapaboca. Bueno, el próximo año 2021 estaremos nuevamente en Crítica y Pensamiento Ambiental.